Buenas, bienvenidos a todos a la edición número 26 de las Novotalks. Por acá les habla Dami con Tommy, estamos acá, somos cofundadores de Noblab Startup School. Y hoy tenemos el placer de conversar con Martín Vivas, que es una figura clave en todo lo que fue la construcción del ecosistema emprendedor en Argentina y en Latinoamérica en general. Bueno, Martín, para presentarlo ahí un poquito, él tiene más de 25 años de trayectoria, fue mentor, inversor, educador. Y bueno, y fundó también muchas comunidades, aceleradoras, programas que bueno, marcaron también una generación de emprendedores. Así que bueno, y hoy está como CEO y cofundador de Beyond Future, que ya nos va a contar un poco más de qué va, pero en simples palabras es una consultora que ayuda a empresas, a corporaciones a aplicar inteligencia artificial con mucho foco también en el usuario. Así que bueno, nada, y para los que nos acompañan también en el vivo, vamos a guardar los últimos 10 minutitos para que también le puedan hacer preguntas a Martín de lo que vayamos charlando. Así que bueno, esténse ahí atentos. Así que bueno, Martín, placer conversar con vos. Primera pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día de hoy? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Saben que les tengo mucho aprecio y que han venido como bien referenciados, así que nada, un placer conversar con ustedes. Eh, eh, como decías un poco en eso, digo, soy un poco de los viejos, así que ustedes me irán preguntando y lo que les interese les voy contando. No tiene Espectacular. que ver tanto con lo que sé, sino con estaba ahí, digamos. Cuando algo sucedió, ya estábamos ahí. Totalmente. Todo bien, todo muy bien, día largo, pero muy buena onda. La verdad Qué que bueno, con buen ya resultado. terminándolo en las oficinas virtuales de Novo, digamos. Sí, no, todavía me falta igual, me falta después, pero vengo de vacaciones, no me puedo quejar. Así que Está muy bien, está muy bien. Vos, Tommy, ¿cómo estás? Bueno, nada, la verdad que muy contento de estar acá. También un día largo, pero bueno, también lo cerramos con una Novotol, que es como un momento de disfrute para lo que fue toda la jornada, como relajar un poco, disfrutar de una buena charla. Así que nada, contento. Y vos decías como que estamos bien referenciados. Vos también fuiste nominado por otro invitado de las Novotalks, que al quien apreciamos mucho, que es Edu Amadeo, capítulo 23 o 24, sí, si mal sí, no recuerdo. sí, lo Así escuché, lo que escuché. el que no lo escuchó puede ir a ver el capítulo 23-24, que de ahí salió esta nueva edición Recomiendo. que es la 26. Así que nada, la verdad Totalmente. que muy contento y con muchas ganas de escuchar algunas de tus respuestas a las preguntas que tenemos. Bien, Espectacular. buenísimo, buenísimo. Espectacular. Disparen. Y ahí, Martín, para quienes todavía no te conocen, ¿cómo te describirías? Personal, profesionalmente, lo que vos quieras. Sí. Mirá, yo soy emprendedor fundamentalmente. A mí me toca la parte de resolver problemas complejos, me toca la parte de vincular. Soy un facilitador, muchos años me definí como un facilitador. Yo a problemas muy complejos ato soluciones de forma simple o trato de entender cierto criterio. Soy un interesado de la estrategia, de la exploración de los negocios y hace 27 años que trabajo en tecnología. Así que va por ahí, Habrás visto de todo, me imagino. tal cual. Total. ¿Y hubo algún momento que recuerdes que fue algún momento bisagra que te haya decir, che, acá hay algo, acá hay un ecosistema, digamos, que hay que construir? O sea, ¿cómo fue esos primeros momentos en donde te fuiste también metiendo en el emprendimiento? Sí, mirá, yo justo venía de una situación personal bastante compleja en cuanto a lo que tiene que ver con emprender solo, que era de muchos años donde me estaba yendo muy bien, pero la escala de mi negocio y el nivel de atención que mis clientes requerían me estaba matando. Básicamente fui a tomar un café con un cliente nuevo y me temblaba la mano y quise bajar el café, agarrarlo con la otra mano y las dos manos me hacían así. Entonces, mi nivel de estrés, dije, nada, estoy mal, ¿viste? Fui al médico, me dijo, ¿cuántos cafés toma por día? 16. Y me dijo, no, ¿viste? Baje el nivel y en ese modelo como que encontré una forma de la necesidad de frenar y empezar a repensar mi negocio. Eso fue 2007. Y nosotros veníamos de los 90 con un ecosistema que había florecido y un poco atomizado, bastante recuperándonos de una crisis. En ese contexto, los emprendedores tecnológicos
veníamos muy bien, pero colaborando entre nosotros. Mucho del conocimiento del Internet de base estaba en conversaciones como esta. Che, yo sé esto, ustedes saben esto otro, compartamos, conversemos, hablemos sobre las herramientas, construyamos cosas. Y eso en el origen de las comunidades, más que nada en América Latina, y en unas réplicas bastante interesantes y globales. Tuvimos la suerte de conversar con casi todo el mundo en tecnología en ese momento. Acompañaba el surgimiento de Twitter como herramienta, que todavía no era tan polémico, por decirlo simple. Pero en ese contexto sí encontramos la posibilidad de compartir un poco el conocimiento en una comunidad muy simple, que tenía que ver con reunirnos en un bar y conversar sobre tecnología, y después uno se paró en una silla y dio una charla, y eso continuó de 60 a 70 personas en un bar. Terminaron siendo 600 personas en el CONEX y una reunión mensual. Y 20 desayunos de capacitación y viajes a Silicon Valley y recepción de inversores, o sea, todo muy de golpe. Yo no fui el creador de esa comunidad, pero fui el follower que menos se cansó. Digamos, fui el facilitador que tomó la posta y que pudo llevar eso a otro nivel de crecimiento con un equipo. Llegamos a ser 15 en un momento en la organización, pero había réplicas en 60 ciudades en 16 países. De una cosa que nació en un bar en Palermo, básicamente. Me la dejás picando para preguntarte ahí, Martín, ¿qué rol jugó, no? Porque entiendo que te referís a Palermo Valley. ¿Qué rol jugó en ese momento Palermo Valley en el ecosistema actual? Y también, ¿qué fue lo que aprendiste vos construyendo o formando parte de los que construyeron esa comunidad que, como vos bien decís, escaló y tuvo un impacto no solo muy, en muy de Palermo golpe y en Argentina, sino Sí. por muchos sitios No, más? a nivel global. O sea, te digo, 60 ciudades en 16 países, réplicas. Hay gente que todavía, que no nos conoció directamente, que habla de nosotros. De hecho, a veces me cuentan a mí cosas que sí éramos nosotros. Pero, no, y está muy bien, digo, el movimiento trascendió a las personas 100%. Y creo que en ese contexto la relevancia tenía que ver con esto de lo que fue la web 2.0, justamente. Compartir y colaborar, tratar de encontrar un modelo donde el dinero no era la problemática. El tema cuando hay dinero de por medio es que vos pones 5 pesos en la mesa y te dicen, bueno, cuando consigas $20.000 llamame que yo doy una charla. Pero cuando no hay dinero y la gente lo hace desinteresadamente y la gente se compromete, podés tener acceso a un montón de conocimiento, personas, apoyos, que entienden que hay algo más copado para construir, y es algo que construimos todos juntos. Entonces, en ese contexto, creo que lo primero relevante fue esto de reunir gente. Lo segundo fue entender los roles de esto de facilitador, que era poder, en un evento de 600 personas, o nos ha tocado llegar a más de 16.000 al mismo tiempo, esto de, che, vos tenés que conocer, Damián, vos tenés que conocer a Tommy. Porque Tommy está haciendo esto, porque esa posibilidad de encontrar un socio, de encontrar un aliado, de encontrar un inversor en el mismo ámbito. Y creo que la diferencia ahí en comunidades como Palermo Valley era que unía a todo el sector. Estaban los abogados, estaban los de marketing, estaban los inversores, estaban los de comunicación, estaban los developers. Y no es que había un segmento, sino que era una comunidad transversal. Creo que la construcción, mira, para que te des una idea, desde 2007 a 2009 llegó a haber 86 comunidades diferentes en Argentina en tecnología. Y todas colaborábamos. En ese contexto, hasta 2013, 2014, tuvimos una actividad enorme. Después como que, bueno, tiene otras olas, ahí intervinieron diferentes los gobiernos, intervinieron diferentes las marcas, cada uno creyó en ese momento, desde como 2014 para adelante, 2015, que cada uno de los actores que cumplía un rol en esa comunidad masiva podía tener su propia comunidad y no depender de los demás. Y lo que terminó sucediendo es que esa sinergia se terminó rompiendo, ¿viste? Como que cada uno empezó a generar tensiones y a llevar agua para su molino. Y creo que un gran aprendizaje de eso es que eso tiene que ser colaborativo,
tiene que ser abierto, tiene que tener un objetivo común. Ese es el rol de la comunidad, ¿no? Tener un objetivo común. Nosotros queríamos poner primero a Argentina en el mapa de la tecnología global. Y para que se den una idea, en 2010, las 10 empresas de tecnología más reconocidas de toda Latinoamérica eran todas argentinas. Te iba a preguntar algo así como, desarrollo, ¿no? dentro de este ecosistema que se fue gestando, que vos estuviste desde el principio, ¿cuál fue ese proyecto que viste que nació ahí, o que se conocieron ahí los founders, o que la idea germinó como en ese contexto y que escaló, y que vos decís, che, yo estuve ahí, vi cómo empezó todo esto? ¿Cuál es ese proyecto que nos puedes Casi contar? todos. La verdad que todo lo que se haya fundado de 2008 para adelante pasó por ahí. En ese contexto, digo, no. Para que te des una idea, nosotros llevamos 40 empresas a Silicon Valley en 2010, con el Palermo Valley y Silicon Valley que se fundó, que Sebas Nader lo lideró en Silicon Valley 4 años, y que había un espacio ahí. Hicimos un espacio en Nueva York con Diego Sahil de BlueSmart. En ese momento tenía Off-Track Planet, que ahora tiene Pachama, digo. Y antes, Philip Ordijek, que es un holandés que había vivido en Argentina, también se llevó en ese capítulo a Nueva York y había actividad. Entonces, mucha actividad global nos hacía entender que la perspectiva del emprendedor argentino no era muy diferente. Nosotros teníamos todo para competir de igual a igual con el ecosistema global. Lo único que era más difícil en América Latina es que había que resolver todo lo de base, digamos. No tenías esa infraestructura, no tenías la red de base. Nosotros, como emprendedor argentino o como emprendedor latinoamericano, tenés que 80% del día resolver América Latina o resolver Argentina, y el 20% dedicarte a tu laburo. Bueno, en ese contexto Silicon Valley, muchas cosas estaban ya resueltas y uno puede dedicarse 100% a algo muy específico. Esa era un poco la diferencia, pero no tenía que ver con ni la convicción emprendedora, ni la calidad del trabajo. Y entonces ahí creo que eso de poder construir ese puente de ida y vuelta, primero con los emprendedores, antes con inversores, hicimos una recepción de inversores de Silicon Valley a América Latina, pudimos coordinar diferentes países. Ahí Wences Casares fue clave, Vanessa Goloxiev, varios de los chicos que trabajaban con nosotros. Y en esa comunidad de base, creo que la clave tenía que ver con eso de compartir talento. Y después empezaron a surgir los movimientos en América Latina, o porque les pareció inspirador lo que estábamos haciendo, o en algunos otros casos era como comunidades que estaban discutiendo todo el tiempo hasta que dijeron, bueno, pero si los argentinos pueden, nosotros también. ¿Cómo que ellos que son tan conflictivos, según estos chicos que me lo han contado muchas veces? Decían, si esos que son conflictivos pueden, ¿por qué nosotros no nos podemos poner de acuerdo para crear una comunidad? Y eso se hizo en muy buenas réplicas, y hemos construido un puente que duró estos 20 años. Totalmente. Y ahí, Martín, un poco hablabas de algunas cosas de por ser de Latinoamérica o Argentina en particular, hay diferencias, digamos. Y ahí mi pregunta es, ¿con qué patrones culturales vos creés que más nos obstaculizan y por otro lado también más nos potencian a nosotros como emprendedores latinoamericanos? Sí, bien. Ahí le sumo un detalle que, digo, yo también participé mucho en la creación de la comunidad de Startup Weekend, que también eso fue una red muy importante para mí en América Latina, y en la de Google Developers, desarrolladores Google en América Latina. Y en ese contexto, bueno, desarrolladores Google en un momento llegó a tener como 2 millones de developers a nivel global. Locura. Entonces, y Startup Weekend, eventos sucediendo en 192 países. O sea, casi todo el mundo, básicamente. Sí. Entonces, en ese contexto, digo, podemos entender bien qué quería decir ser latinoamericano y cuáles eran las diferencias. Primero, esa habilidad de ser resilientes, de no renunciar tan rápido, o de no ver en todo
el problema como un obstáculo, sino ver el problema y tratar de resolver. No, decir, bueno, sí, esto es así, va a ser así, bueno, hackeemos esto, resolvamos el problema. Esa posibilidad de resolver el problema. Después de hacerlo con cierto buen humor en ese modelo, ¿viste? Manejar mejor la frustración, manejar mejor el riesgo, el nivel de riesgo. A veces demasiado, ¿no? A veces jugando mucho con eso de, bueno, si nosotros lo podemos hacer. Y eso muchas veces te juega en contra, ¿viste? Vas desordenado, no proyectás tan bien. Entonces, esos son un poco los criterios. Después aprendimos que había que proyectar mejor, aprendimos otros niveles de management. Aprendimos que las cajitas de las recetas que venían de Silicon Valley no aplicaban al 100% a América Latina, ¿no? Ahí, Design Thinking, Lean, Customer Development, todas han tenido variantes. A nosotros nos ha tocado bajar mucho del contenido, la metodología, trabajar de cerca con las aceleradoras, con los fondos. A mí me tocó construir aceleradoras, fondos, programas. En esas metodologías, con esa gente, con los creadores, y en ese contexto siempre había que adaptar. Y tenía que ver con un tema de idiosincrasia, de nivel de confianza. ¿Cuáles son las, si querés yendo por ahí en particular eso que me recontra interesa, Dale. qué cosas de las metodologías que hemos leído, de Lean Startup, de desarrollo de clientes, etcétera, veías que no encajaban tal vez en el emprendedor latino? Sí, mirá, el esquema fundamental tenía que ver primero con cómo lo contás. Ahí nos pasó en Startup Next, que era la preaceleradora de lo que ahora es de Techstars y en ese momento era de Startup Weekend. Eso lo crearon Jerry Engel, Bob Dorff y Steve Blank. 3 tipos emblemáticos de el enseñar emprendedorismo o enseñar a hacer negocios en tecnología, a los emprendedores tecnológicos a nivel mundial. Y lo primero que a mí me tocó adaptar es, che, porque vos lo digas, no automáticamente lo toman en América Latina como un hecho. Es decir, cuando Steve Blank decía algo en una universidad en Estados Unidos, decían, bueno, eso es Steve Blank, listo. Cuando vos tenés que pasar eso a, ¿y este gordo quién lo conoce? Lo que había que construir era el puente de confianza. Entonces, a mí me tocó en Startup Next tener que construir un espacio en el que, ok, yo te cuento el libro, te cuento la metodología, después tenemos que traer a alguien que ya lo haya hecho en su empresa, que vos reconozcas como alguien exitoso, que él te diga cómo él lo hizo, y después el tercer paso era adaptar esa idea a tu empresa. Entonces, algo que tenía 2 pasos originalmente, terminó teniendo un tercero, que era ese vínculo de confianza de, mirá, yo lo hice y nosotros lo hicimos de esta forma. Te doy otro ejemplo. Me tocó trabajar de cerca con equipos de los profesionales de UX, gracias a grandes amigos en esas empresas, de UX de Mercado Libre y el equipo de UX de Despegar. Y la verdad que excelentes profesionales todos, pero la forma de trabajar era muy diferente. ¿Sí? Uno trabajaba con protopersonas bien definidas, un esquema muy enfocado a construir los perfiles de los usuarios usuarios prototípicos, trabajar mucho en esa definición, y otros tenían niveles de usuario, no tenían ese nivel de detalle de la protopersona o las entrevistas, los niveles más quali de la experiencia, sino que tenían niveles de definición de usuario. Luego eso cambió, ¿no? Pero en principio era como, che, estas empresas grandes, muy profesionales en el desarrollo, tienen metodologías muy diferentes en la práctica. Entonces, chicos que nosotros capacitábamos para eso, te decían, che, a mí me gusta más el perfil de la empresa A, pero entiendo que la forma de trabajar, la que va conmigo es la de la empresa B. Y eso lo sabían cuando estos capos bajaban a contarlo y a hablar un poco más de, mirá, el libro todo lindo, pero de ese libro nosotros tomamos esta parte y lo hacemos de esta forma. Claro. Y esa traducción tenía que ver más con la idiosincrasia, tenía que ver más con la urgencia,
con el nivel de definición, con la cantidad de inversión que esa empresa manejaba, con la posibilidad de meter el recurso, meter a las personas rápido en un proceso. Cuando digo recurso, digo dinero, tiempo y profesionales, digamos, ¿no? Y talento. Sí, se entiende. Y en esa secuencia decir, bueno, mira, yo tengo que producir esto en este tiempo. Un día Dani Rabinovich me dijo, hay un modo bueno de hacer las cosas, hay un modo malo de hacer las cosas y hay un modo mercado libre de hacer las cosas. Tipo, nosotros lo hacemos diferente. Y a mí me costó entender al principio qué quería decir eso, de che, pero no, hay un modo mercado libre de hacer las cosas. Y la verdad que en el tiempo lo han confirmado, les ha ido bien con el modo mercado libre de hacer las cosas. Bueno, eso es un poco la experiencia traducida simple, ¿no? De lo que tocaba agarrar desde el libro y hacer en América Latina cosas diferentes, ¿no? De todo el Lean UX, por ejemplo, traducido a las compañías, a los unicornios. Argentino fue muy diferente, pero también Customer Development, pero también Lean, pero también el modelo de una aceleradora, el formato de la inversión, las etapas de la inversión, los procesos, ¿no? Cuando vos veías los números de las rondas seed de Silicon Valley y querías traducir eso a América Latina, decías, no, mirá, a estos pibes le dan $15.000 para hacer todo eso Claro. que vos haces con este nivel de dinero que es otro, totalmente diferente. O que el inversor en un momento te diga, bueno, no, el emprendedor no está comprometido porque no se quemó todas las tarjetas. Dice, no tienen tarjetas. Claro. ¿Sí? O, no sé, revenue model. No, vas a cobrar con tarjeta de crédito anticipado a un año. Decir, nadie te va a pagar adelante un año de servicio con tarjeta de crédito. No tienen tarjeta de crédito. El usuario no tiene tarjeta de crédito. No confía en vos como para pagarte un año anticipado de un servicio. Hoy eso cambió un montón, ¿no? Pero estoy hablando de la base que era como... Sí, eran mundos una diferentes lista que interminable de colisionaban. opciones y decías, mira, en Latinoamérica tenemos estas dos. Tipo, Y ahí nada, eso yendo, es lo que tratamos de traducir mucho y hacerlo en el terreno, ¿no? O sea, yo me puse la mochila y hice 16 países para ayudar a emprendedores a construir sus comunidades. Entonces, veías otras realidades. y ahí, Martín, dejando de lado un poco la comparación, digamos, de la TAM con Europa o Estados Unidos y bueno, estas diferencias que son clarísimas, que se viven, yendo un poco más a centrarnos en Latinoamérica, ¿cómo ves vos, obviamente desde tu versión de la historia, desde lo que viviste y desde el camino que venís recorriendo, cómo ves vos que evolucionó el talento emprendedor en los últimos 10 años, para no irnos mucho más lejos? Bien. Y sobre todo, y más importante, ¿qué cosas ves que aún faltan en la TAM como región emprendedora? Pensando desde el talento. Sí. En el talento veo muchas diferencias desde estos 10 años, si vos querés poner a alguien de hace 10 años a los emprendedores de hoy. Veo muchas diferencias. No es el mismo tipo de emprendedor. En ese momento había muchas cosas no resueltas y entonces estabas más obligado a tener un proceso más difícil al principio, más paciente, más workahólico, si querés. O sea, había otro nivel de exigencia. Ese nivel de exigencia muchas veces te llevaba a una traducción difícil cuando vos tenías que escalar. Decir, che, vos no le podés pedir a los empleados que se quemen igual que vos te estás quemando como emprendedor. Y esa cultura que te está llevando para adelante al principio, después se transformaba muchas veces en una cultura tóxica, ¿no? Cuando vos la querías traducir a un equipo que ya estaba avanzado, que aunque creía en el proyecto, vos estabas demandando demasiado a profesionales. Después mucha profesionalización, lo que veo, no sé si se entendió eso que dije, pero cualquier cosa me frenan ahí. Vi que cambió mucho la cultura, por lo menos, o el estado de bienestar del emprendedor. Veo que hay una diferencia en la salud, veo que hay una dedicación más copada a tener culturas no tan difíciles, no tan tóxicas, pero al mismo tiempo veo que el emprendedor más nuevo está esperando que muchas cosas ya estén resueltas. Y entonces, como por ejemplo,
muchas veces lo que tiene que ver con que el capital disponible, muchas veces con lo que tiene que ver con tener preparado un modelo más definido de negocio, ¿no? Algo más estudiado. Y también entiendo que el nivel de cantidad de proyectos y cantidad de información y la velocidad del emprendimiento hoy muchas veces te hace perder la perspectiva. Me toca ver a muchos emprendedores que creen que se les ha ocurrido una idea genial y yo ya he visto 20 iguales a esa. Y eso antes, la verdad que antes de tomar la idea, hace 10 o hace 20 años, había menos, pero te ocupabas mucho de que al menos la investigación inicial en la definición de lo que vos querías hacer esté bien completa, esté bien resuelta. Y hoy veo que como que toman otra velocidad, incluso con ideas que no han masticado tanto. Eso tiene una parte compleja, digamos, pero sí entiendo que también la habilidad, la posibilidad de todas las compañías que hay para que ustedes se puedan formar, la posibilidad de equivocarte y soltar y que no pase nada y pasar a la siguiente idea, es más interesante. Entonces, como no lo veo nocivo, no lo veo tóxico, digamos, no, lo veo diferente. Por el otro lado, hace 10 años los emprendedores tenían mucho capital disponible de aportes no reembolsables o dinero de los gobiernos, y eso generó muchas artificialidades en el ecosistema. Era dinero que tomaban muchas veces empresas que los emprendedores deberían haber matado un año antes. Claro. ¿No? Esto de, che, te estás manejando con un dinero que estaba disponible ahí o aplicando a un aporte o aplicando a un programa nuevo y pasás de programa en programa y no tuviste un cliente o no le Claro, encontrás no hay la valor. vuelta. Es dinero que se perdía, digamos, en nada, en pagar sueldos de gente que no estaba haciendo nada. Sí, y por el otro lado, empresas como Mercado Libre también han crecido gracias a que hubo un montón de emprendedores que intentaron y fracasaron, pero que generaron mucho valor en ese aprendizaje y que una compañía en pleno crecimiento te podía contratar o te podía comprar, ¿entendés? O sea, el ecosistema es todo, no solo los éxitos. Los fracasos de un ecosistema son importantísimos. Entender ahí qué aprendizajes tenés, qué valores hay, cuánta gente queda preparada que acompañó un proyecto y que ahora puede poner todo ese talento y ese conocimiento y ese esfuerzo en un proyecto nuevo. Entonces, como que tenemos que crecer, florecer y también morir y abonar la tierra de los que van a venir. Digo, perdón que sonó muy filosófico, pero digo, es concreto del negocio. No podrías tener unicornios en Argentina si no hubiera habido un montón de emprendedores que intentaron y fracasaron. Sin dudas. Y en ese modelo creo que hubo mucha artificialidad hace 10, 15 años de un montón de emprendedores que quedaron atrapados en su propio modelo de no matar el proyecto por tener un dinero medio artificial disponible, y que hoy, como ese dinero no está y la escasez es diferente, te ocupás un poco más de hacerlo funcionar, le pones más cabeza, si no va, no va. Sos más frío. Estás más pendiente, claro, ¿viste? Creo que más real, al menos. Y hablando, volviendo un poco a la parte de tu carrera en la cual te dedicabas como bastante de lleno a lo que es construir, digamos, comunidades y este ecosistema del que estamos hablando. Todavía, ¿eh? Sí. Bueno, es verdad, tenés razón. Aparte es algo que no debe parar nunca. Pero digo, ¿qué errores cometiste en el pasado construyendo comunidades o por ahí programas de incubación o aceleración que hoy con el diario del lunes quizás si volvieras a hacerlo no volverías a cometer? Y hubo un montón. Se me ocurren varios. Arranco y ustedes me frenan. No, primero el fundamental de la juventud creo que tiene que ver con que uno muchas veces, y no solo lo que me tocó a mí, sino lo de varios, se transformaron en perfiles clave. Entonces vos decís, che, yo no puedo soltar porque si yo me voy acá, y la verdad que cuando vos te vas no pasa nada.
alguien toma la posta, o si no, eso no era tan relevante. Todo el mundo es reemplazable. Y esto ya no un error, porque lo entendí de base, pero sí un aprendizaje muy fuerte de eso tiene que ver con que la comunidad no es de nadie. ¿Viste? Muchas veces te dicen, bueno, creamos esa comunidad. Sí, está bien, pero la acompañamos, somos facilitadores, pero no somos los dueños. Lo bueno de una comunidad es que en realidad no es el tipo que tiene la idea, sino que los seguidores y la gente que está formando parte se vuelve facilitador, arma un código, hay una evolución, hay perfiles y personas que van a buscar cosas por intereses definidos y que después esos intereses cambian, y hay un ciclo, y el ciclo dura más o menos entre 4 y 6 años, y si no renovás eso se muere. Entonces, creo que eso de que la comunidad no es de nadie es un buen aprendizaje que recomiendo para los que están creando comunidades. Yo sí en un momento creí que estaba construyendo algo en lo que me transformaba en algo infundamental. Entendí rápido que no lo era. Y está bueno porque esa humildad después te sirve para encarar la otra comunidad diferente. Nosotros ahí ya por ahí con Techstars, con equipos más grandes, con Startup Weekend como comunidad, incluso teniendo opiniones y siendo Latinoamérica el más relevante de todo el mundo en lo que era Startup Weekend, por la cantidad de eventos, por la cantidad de perfiles, por lo pujante de la comunidad, por la fuerza de los vínculos que creamos. Yo tengo amigos en un montón de países, les diría casi 60 países, que sigo hablando todos los días a veces con varios. Entonces, en eso, creo que bueno, esto de no volverte o no creerte es fundamental. Todo el mundo es reemplazable. Creo que la comunidad no es de nadie. Algo importante en los modelos de aceleración o en los programas de este estilo de las empresas de tecnología, no volverte demasiado complejo. Yo tiendo generalmente a volverme demasiado complejo porque manejo la visión muy a alto nivel, o sea, muy arriba, y cuando tenés que traducir eso, yo creo que estoy hablando simple y me dicen, no estás hablando simple, es muy complicado lo que estás diciendo. O tiene un montón de aristas lo que estás diciendo. Y entonces, en esa perspectiva, muchas veces uno, por estar especializado en algunas cosas, se vuelve muy complejo o se vuelve muy difícil. O como me dijo un CEO hace poco, me dijo, mira, te escucho, me encanta, pero al mismo tiempo que me encanta, sé que no va a suceder. Es muy difícil esto que vos querés. Es muy complicado. Se tienen que alinear los planetas en un montón de cosas para que esto que vos decís suceda. Creo que ahí lo bueno es haber empezado chiquitos, ¿viste? Como para decir, no, espera, esto ya sucedió. Puedo mostrarte que ya sucedió, puedo hacer ingeniería inversa de esto para entender dónde arranca. Y ahí creo que, bueno, sigo justamente en eso. Y sigo haciendo, por eso te corregía, Tommy, en eso de que todavía sigo ayudando en muchas comunidades, sigo trabajando en muchos programas de aceleración. Yo creé 10 programas de aceleración, colaboré en 10 también, pero no en los mismos, digamos, algunos son programas que yo no creé. Y en eso con los modelos de aceleradoras o colaboraciones, también hemos hecho mucho. Yo también fui director de F6S para Latinoamérica. F6S es una plataforma para aplicar a aceleradoras y fondos, unos 3.7 millones de emprendedores conectados con 12.000 programas de aceleración y unos 400.000 VCs. Y entonces ahí me tocaba ver el alto nivel real, ¿no? $6 billion pasando en toda Europa de inversiones, ver las características del dinero y a dónde va, dónde se está acumulando por ahí o dónde se están solapando las inversiones de los mismos fondos que se separaban en algún momento, pero que todos llegaban a un mismo lugar y entonces no tenían el impacto y poder decirle a esa gente, che, mira, de esta plata que vos bajaste, podrías diversificar así para tener mejor impacto. Entonces, digo, eso, se volvió muy complejo, se volvió, en ese sentido, aprendí también que
que en esto vos podés tener un montón de experiencia, pero que un pibe de 16, 17 años que se levantó hoy y tuvo una idea tiene la misma oportunidad que yo. Porque lo anterior no te garantiza el éxito futuro, ¿viste? Pero sí, el futuro es algo que construimos entre todos, ¿viste? Entonces, Totalmente. ahí es como que a mí me sirve para alinear un poquito las estrellas, de decir, mira, las 3 eventos que veo de atrás que pasaron así, me marcan que esto tiene que ir para ese lado. Total, Y total. nada, Y eso. yendo un poco, Martín, ahí a lo que estás haciendo hoy en día con Sí, Beyond Future, ¿querés contarnos un poco, nada, cómo surgió este proyecto y qué sí. están haciendo? Y después nos metemos un poco con tema de IA y un poco Dale. de todo. Sí, sí, súper. Mirá, ahí también mi trabajo, viste que yo les contaba, 2007, bueno, con la comunidad, el estrés y todo eso. A partir de ahí, bueno, hice acelerador a fondo, consultoría, fui jefe de innovación de Technisys, hice de director en F6S. Entonces, como que en ese modelo fui completando varios de los roles. Me tocó hacer fondo de inversión, no VC, fondo de innovación en aglomerado, digamos, otros modelos verticales de fondos, diferentes iniciativas, 10 aceleradoras. Entonces, como que toda esa experiencia en el modelo consultivo de un modelo estratégico de consultoría para ayudar a compañías a construir una visión, a articularla y bajarla en concreto, ¿viste? Empresas de por ahí 47.000 empleados y poder tener una forma de articular esa visión y bajarla a toda la compañía y tener un buen diagnóstico de dónde estás parado, ¿no? Tener bien hechas el modelo de prioridades. En eso me había tocado complejizar mucho el modelo de consultor. Y otra vez, como en el 2007, laburar solo no escalaba. Y como ya estoy grande y no quería ese modelo de estrés, me di cuenta que conversando con muchos de mis amigos, que somos un poco todos los viejos de mierda de internet, básicamente, nos juntamos todos a comer asado cada tanto, fue el tema de, che, la verdad que hay una oportunidad de alinear esas consultorías al modelo estratégico y entendemos que la inteligencia artificial, que es algo que yo desde 2000, uno de los fondos de inversión que creamos tenía que ver con inteligencia artificial en 2013, y entonces en 2015 nos tocó hacer algunas cosas con Google de UX y la presentación de la inteligencia artificial al usuario. Entonces, a partir de ahí venía trabajando fuerte con inteligencia artificial, más que nada para cómo se introduce la inteligencia artificial adentro de los productos, y luego nos tocaba desde el lado de la consultoría es, che, cómo se traduce esto al resto de la compañía. Claro. Y en esa oportunidad lo que entendimos, hablando con los CEOs de las corporaciones, fundamentalmente con FinTech y banca, que era de donde veníamos más que nada con mi trabajo en Technisys, nos dimos cuenta que estaban muy perdidos y que eso tenía un nivel de complejidad otra vez que un CEO sin ayuda no podía manejar, ¿no? ¿Cómo te va a pegar la inteligencia artificial en el negocio? ¿Cómo debería cambiar tu empresa? Así como en un momento fue hacer web first o e-commerce first o mobile first, ahora había que entender que AI first era una forma de pensar y repensar tu empresa. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar, creamos Beyond Future, originalmente 12 socios, algunos en este menos de un año han cambiado por un tema de prioridades o problemas, o esto de acomodar el retiro al trabajo activo, digamos, ¿no? del consultor o el que vendió su empresa bueno, tengo que laburar full time. Hoy somos 11 en ese modelo, estamos todos trabajando en crear, primero, herramientas propias de inteligencia artificial para el modelo consultivo, y después mucho de construir el assessment para el corporativo, entender cuál es la situación actual, entender cómo recomendar una evolución, crear una visión en conjunto con los CEOs, ¿no? Fundamentalmente ahí, dos cositas para que ustedes que son emprendedores van a entender bien cómo te imaginas tu empresa dentro de 20 años y qué no querés perder en el camino.
O sea, ¿cómo te gustaría ser recordado ahí? Y cuál es el ADN de esa compañía, ¿no? Si vos tenés que traducir tu compañía hoy a una compañía AI First, ¿cuál es el ADN que no querés perder? Entonces, nos hemos enfocado mucho en eso y ahí nos encontramos con algo interesante que por ahí les va a copar bastante, que tiene que ver con que en esos cruces, la interacción humano-máquina, la posibilidad de traducir el ADN de una compañía, la posibilidad de manejar el conocimiento de una compañía en espacios de construcción colectiva de esa compañía, hacer de esa compañía como un ser viviente, digamos. Si querés, hay un montón de espacios no legislados. A los empleados se les paga por su trabajo, pero no se les paga por su conocimiento. El conocimiento es de ellos. Entonces, cuando yo le tengo que decir a un tipo que se está retirando, che, todo eso que vos sabés, ¿no lo querés dejar en algún lado en la compañía? Mirá, habla con este agente y yo puedo traducir todo ese conocimiento en un Damián clonado artificialmente. Bueno, de alguna forma lo tengo que compensar a Damián. ¿Cómo genero un acuerdo para que Damián pueda transferir ese conocimiento? ¿Cuándo me doy cuenta que ese Damián digital ya no es Damián y pasó a ser parte del tipo que reemplazó a Damián? ¿Cuáles son los límites de eso? Che, si el Damián digital recomienda una acción y el tipo que está en ese rol en este momento toma esa acción porque la inteligencia artificial se lo recomendó, ¿de quién es la decisión? Del Damián digital, de la empresa en sí, del tipo que está firmando y toma el rol. Entonces, esas discusiones un poco más filosóficas, si querés, tienen un perfil de construcción legal, tienen un perfil de interacción humano-máquina, tienen un modelo de responsabilidad, tienen una pieza del producto digital en sí, y suena muy complejo, pero en realidad se resuelve con proyectos en secuencia, con un orden lógico de cómo traducir una compañía, porque la compañía es cultura y procesos, fundamentalmente, y muchas veces la cultura está mal definida, la visión es algo que no se ocuparon de terminar de definir, o sea, y en ese contexto decís, bueno, le pongo ChatGPT a todo y funciona, y la verdad que no funciona. Total. Si no Y ahí, haces el Martín, trabajo primero, no funciona. Total. Me da justo el pie para preguntarte algo que es, ahora hay muchos emprendedores tratando justamente de construir productos con IA y, Sí. y lo que te quiero preguntar es, ¿qué preguntas se debería hacer un emprendedor, tal vez que está armando un producto digital, antes de querer aplicar IA, ¿no? Antes de querer meterse en Bien. la solución. Bien. Mirá, hay un protocolo de Google que se llama People Plus AI. La verdad que ahí tenés un poquito la guía. Facebook tiene la propia también y Asa Raskin tiene una que se llama Human by Design. En esas guías, la pregunta fundamental es si esto que vos querés resolver con inteligencia artificial se podría haber resuelto de otra forma. ¿Por qué? Y porque si vos tenés un aprendizaje validado del negocio que se transforma en una heurística, en una regla fundamental, y que vos esos aprendizajes los podés aplicar en un modelo de heurísticas, la verdad que no necesitas AI para eso. Che, si pasa esto, haces esto, si pasa esto otro, haces esto otro. Entonces, si vos vas a usar inteligencia artificial en lugares incorrectos, vas a gastar un montón de tiempo y dinero y no vas a obtener el resultado correcto. Por el otro lado, tiene que ver con el modelo del nivel de precisión. Si vos tenés que dar un diagnóstico médico o si vos tenés que operar vía remota, asistido por inteligencia artificial, un cerebro humano, y la verdad que la inteligencia artificial puede asistir, pero tiene que haber un complemento humano que pueda tomar decisiones, que pueda tomar la responsabilidad, que tenga el conocimiento. Entonces, hay un nivel de relación del profesional y la máquina, hay un nivel de modelo de decisión, de cómo te podés bancar un error de la inteligencia artificial. No es lo mismo que yo diga, porque escuchaste esta canción, Damián, te estoy recomendando esta otra, que
te esté diciendo algo que puede ser crítico para vos, como que, mirá, acabo de mover todo tu dinero a este fondo porque creo que te va a dar mejor rentabilidad. Y vos decís, pará, ¿por qué se te ocurrió? ¿Con qué nivel de autorización? ¿Estás jugando mi futuro? Nada, y la otra parte tiene que ver con cómo introducir la inteligencia artificial al usuario. Esa es la última parte. Creo que hay más, ¿no? Pero digo, en esos bloques creo que eso puede ayudar, que tiene que ver con la expectativa y el modelo mental de tu cliente, de tu usuario. ¿Qué está esperando que tu inteligencia artificial haga? Cuando vos sobreprometés, generalmente tenés mala experiencia porque decís, che, no me conoce, mirá, hace 2 días que la uso, no me está recomendando nada útil, no. Y eso por ahí tiene una curva de aprendizaje, tiene un modelo en el que primero tenés que establecer ciertos parámetros o tener heurísticas y recomendaciones generales para después aprender en esa relación del usuario con la inteligencia artificial y poder ser más preciso. Tiene un nivel de confiabilidad. Entonces, esos ajustes de cómo introducir la inteligencia artificial al usuario y cómo lograr confianza puede ser una de las claves que te diga si desde el momento cero vos tenés que apostar 100% a tu modelo, aunque tenga una curva de aprendizaje difícil, o si podés hacer un proceso en el que vas introduciendo la inteligencia artificial de a poco y en ese contexto le vas dando más certezas y la inteligencia artificial se vuelve más confiable. No te digo fake it till you make it, pero un modelo que te respalde, ¿no? Totalmente. Y ahí, Martín, saliendo un poco del tema IA, que creo que aparte es el tema hype y que nada, Sí, o sea, sí, todo bueno, el mundo yo está como... aclaro que nosotros hacemos estrategia. Trabajamos con inteligencia artificial, pero porque lo venimos haciendo hace muchos años. Pero no es que nos dediquemos específicamente a la inteligencia artificial. Para nosotros hoy es la herramienta del momento, pero si esto fuera los 2000, estaríamos hablando de mobile. Claro. Pero tiene que ver con las herramientas del dominio. Nuestro trabajo tiene que ver con construcción de capacidad estratégica, habilidades y poder definir nuevos negocios en base a una estrategia y un montón de herramientas que están disponibles. ¿Sí? Pero Total. hacemos consultoría estratégica, básicamente. Si tuvieras, imagínate que hoy, Martín, tuvieras 20 años de nuevo, Sí. ¿qué consejo te gustaría darte a vos mismo antes de hacer esa vuelta al pasado, por así decirlo? No sé, si tuvieras un consejo para darte antes de volver a tener 20 años con tu cabeza actual, ¿cuál crees que sería? Mirá, era muy cabeza dura a los 20 y lo sigo siendo ahora. Es muy difícil que me haga caso. Pero sí algunas cosas útiles, digamos, poniéndome en el lugar del tipo que está escuchando o de la chica que está escuchando. Creo que lo que me pasó hasta los 40, fundamentalmente, más desde los 20 y pico, desde la adolescencia hasta los 40, es que yo creía que si vos me pegabas un tiro yo no me moría. Y que yo tenía tanta capacidad de generar que no importaba todo lo que yo dejaba en el camino, soltar y renovar, y volver, y volver, y volver. Hice 7 compañías así, a ese ritmo, ¿viste? Y que no me importa lo que queda atrás, quédatelo. El 50% de 0 es 0, quédate tranquilo, listo, y seguía para adelante. Y en ese contexto, lo que me diría ahí es, che, lo tuyo es tuyo, todo lo que construiste vale. Hay mucho más negocio, chicos, en no llegar primero. A mí me encanta llegar primero, me encanta ir adelante, pierdo plata por eso, pierdo mucho tiempo, le dedico mucho esfuerzo, pero es como me siento pleno personalmente. Ahora, el negocio no está ahí. Yo hice Hackathon 10 años y el negocio vino 10 años después. O sea, el tipo que ganó plata haciendo Hackathon lo hizo 10 años después que yo. ¿Se entiende? O sea, hay gente que hace mucho dinero enviando SMS todavía. Entonces decís, che, ¿qué onda? Y sí, bueno, es un negocio que tiene 30 años. Pero ¿hay negocio ahí? Sí, hay negocio ahí. Pero por ahí es eso, ¿no? De cuidar más lo que construís o valorar más lo que construís y que el negocio viene mucho después.
que no hace falta soltar todo para comenzar lo otro, que hay cosas que se pueden ir llevando en conjunto, que eso, la experiencia anterior te apalanca, pero sí el nombre. Creo que lo único que yo tengo ahora, tengo mucha gente que me conoce, algunos que no me quieren, pero que bien ganados los tengo, digamos, que me encanta que sea así. Pero en eso creo que lo bueno de esto es que es tu nombre. Vuelvo a lo de las comunidades, algo que yo siempre le dije a los emprendedores. Cuando yo juntaba mucha gente en una sala a hacer startups en un fin de semana, muchos de esos chicos decían, bueno, total, yo no tengo compromiso con nadie, me voy a mi casa, no me gustó, no eligieron mi idea, me voy a mi casa, listo. Y la verdad que no era así, y yo lo sigo diciendo, es, che, lo único que vos te vas a llevar de acá es tu nombre, y el compromiso grande que tenés es con el tipo que no te conoce. El compromiso más grande que vos tenés es con el tipo que no te conoce. No quedarle mal al tipo que no te conoce. Porque si el tipo te está conociendo y vos le quedaste mal, eso no se cambia. Entonces, nada, yo creo que ahí Internet es una industria de personas. Y eso es algo que aprendí temprano, pero que a los 20 no lo sabía. ¿Sí? Si quieren, esto es una industria de personas, yo me tomo el avión, me voy a ver a la gente, hablo con la gente, hago 12 viajes al año para trabajar con la gente. Después sí, seguimos un montón de tiempo online, todo funciona, hay confianza, nos conocemos hace mucho, nos queremos con unos cuantos. Pero Internet es una industria de personas y sigue siendo una industria muy chica. Sigue Sí. siendo una industria muy chica. Nosotros no podemos competir por tamaño, no podemos competir por volumen, no podemos competir tanto por precio. Hay que competir por calidad. Latinoamérica tiene que competir por calidad. Tenemos otra forma de hacer las cosas. Somos mucho más sociales, somos mucho más sólidos. Tenemos muchos principios que son buenísimos, que son escasos en el mundo. La idea de familia, la amistad, la reunión. Y eso nos hace diferentes. Y como todo eso que nos hace diferentes tiene dos cosas, ¿no? Es muy bueno de mi lado o de mi punto de vista y tiene ciertas debilidades contra los demás que no piensan así. Porque te pasan por arriba, porque están jugando con ventaja, porque juegan otro juego. Pero el largo plazo para mí es el que garpa. Yo ya les digo, o sea, empecé en los 90 a trabajar en internet y ayer me junté con el decano de la Universidad de Palermo, que es un tipo al que yo le dije en el 95, no, esto no va a funcionar, es muy lento. Internet, no, había un laboratorio ahí, estaba muy bueno. Yo estaba todo el día ahí adentro, pero mandar un mail era un tema, ¿viste? Que decís, bueno, veníamos del mundo de los BBS, salía un poco el modelo de la web en sí, y era muy lento, y yo ahí no veía el negocio, y 2 años después estaba laburando de eso. Entonces, digo, también eso. Sí, yo soy un tipo que está muy ocupado en ir adelante o me gusta mucho lo nuevo, tomo desafíos muy complejos, muy complejos, muy grandes, pero sí, muchas veces en esos modelos tengo algunas apuestas que me han salido mal. No me arrepiento, pero a veces no todo es jugarse un pleno, digo, no todo es arriesgar el 100%, porque hay cosas que sabemos que van a venir y que pensás que van a venir mañana y tardan 2 años, 3, 4, 10, y ahí hay un desgaste, ¿viste? Para el emprendedor, ¿no? Esto de la IA va a dominar el mundo, bueno, sí, hace 15 años que lo escucho, chicos. Y todos los años pensamos que es el siguiente. En 2023 dijimos 2024, no sabés. Y en 2024 dijimos, bueno, 2025, porque... Y en 2025 todavía no está sucediendo. Ahí, Martín, así como te pedí como ese consejo que te darías, te doy vuelta a la jugada y te digo, ¿qué consejo escuchás seguido en el mundo emprendedor tech, en el mundo startup, que considerás que es peligroso o equivocado? Obviamente para vos, ¿no? Mirá, que tenés que tener ideas súper originales. Muchas veces, o esto te van a robar la idea, ¿viste? Esas cosas, todo lo que tiene que ver con la idea, tiene como está sobrevalorado.
¿Es bueno tener una buena idea? Sí. ¿Es bueno ser original? Sí. La ejecución es un montón de eso. Me cruzo todos los días con tipos que me dicen, no, yo inventé Facebook, pero me dio paja hacerlo. Y es como, no va por ahí. La idea sin ejecución no funciona. Y yo veo muchos consejos de esto que tienen que ver con la idea o que tienen que ver con cierta desconfianza. Creo que siempre termina siendo al revés, ¿viste? Enfocate en la ejecución, trata de crear equipos sólidos y por ahí algo que no funciona tanto es esto de copiar el modelo de otros. Muchas veces el inversor te habla mucho de los competidores y te fuerza mucho a crecer por cumplir una métrica. Y así, bueno, cuando tengas 100.000, vení. Cuando tengas 10 millones, vení. Y en realidad eso como que posterga una conversación y en realidad nadie sabe más de tu negocio que vos. Y vos tenés que saber evaluar cuánto das de eso o si esto que te están pidiendo tiene sentido. He visto demasiados emprendedores fundirse porque este inversor famoso les iba a poner el $1.000.000 si ellos llegaban a una marca. Y la verdad que llegaron a la marca, se gastaron todo, se quemaron, se fundieron y el inversor dijo, no, ahora no. No, eso. No, ahora no. Entonces, nada, a veces la expectativa es muy peligrosa, ¿no? Digamos, esto de quedar en un hilo pendiente de algo que vos estás convencido que te dijeron que va a suceder y que no suceda. Nada, aseguren el negocio, pisen la pelota en el pasto, ¿viste? Bajala, ¿viste? Cuando patean todos y la pelota empieza a ir por arriba demasiado, si no, bajala al piso, bajala al pie. Ahí creo que ahí está la clave, ¿viste? Nadie sabe más de tu negocio que vos, o no deberías saber más de tu negocio que vos. Totalmente. Y ahí, Martín, para ir abriendo algunas preguntas del público, acá una, no sé, tiene B, no sé si es chico o chica, pero pregunta, ¿qué criterios podrían ser los principales para decidir recibir o no recibir, buscar o no buscar inversores o financiamientos para un proyecto? Justo que estábamos hablando de eso. Sí, es bastante largo, pero lo trato de hacer breve. Sí. Primero, si estamos hablando de un inversor, entender cuál es el modelo de tu empresa y si tu modelo es escalable o no, porque el modelo de escala y el modelo exponencial es el que va para el VC, los otros no son para el VC. ¿Sí? Entonces, entender si tu modelo es para Venture Capital o no. No todos los inversores son Venture Capital. ¿Sí? Es una especialidad de la inversión. Por ahí tenés un modelo que es más para un family office o que es más para un modelo que va a buscar rentabilidad antes de buscar escala. Y en ese modelo vos necesitas fijar ciertas pautas para tener un modelo de rentabilidad y crecer un poco más lento en base a lograr una rentabilidad y poder reinvertir en tu negocio a otro ritmo. Entonces vos podés bootstrapear en ese modelo, vos podés ir a buscar un family office, vos podés ir a buscar un inversor ángel que entienda que vos no vas a crecer al ritmo exponencial de entrada. Eso por un lado, ¿no? Entender cuál es tu tipo de inversor. Lo segundo es, no busques solo plata. Si vos vas a definir un inversor, no lo definas por la plata. Definilo por el valor que ese inversor te puede dar para tu negocio. Vos estás buscando un socio inversor, porque vos le vas a dar participación. Muchas veces el dinero VC es muy caro. Los emprendedores no toman conciencia y me he encontrado con casos tipos que te dicen, bueno, yo necesito $1.000.000, le voy a dar el 20%, necesito $1.000.000. ¿Para qué vas a usar ese $1.000.000? No sé, para dejarlo en el banco y quedarme tranquilo y después emprendemos. ¿Sí? No funciona así.
buscá el dinero con un plan, lo más ajustado posible, 18 o 24 meses, los primeros en detalle, los otros más en un modelo de volumen, pero que el número sea razonable. No des más de un 20 o 25% al principio. Si te están pidiendo más, no vas a dejar lugar para las rondas siguientes. Y es importante no solo recibir el primer dinero, sino porque muchas veces es, che, por desesperación vos estás dando un montón, otorgás un montón a esas condiciones, y entró un tipo que te pidió el 40% con unas reglas bastante feas en ese acuerdo, y lo que hizo fue bloquear la llegada de los siguientes inversores, que como está eso tomado de esa forma, con esas reglas, impide que un inversor que conoce del negocio te dé el siguiente espaldarazo para llegar a la otra parte. Entiendan que tienen que buscar eso en un modelo acotado y que por el otro lado ese modelo de ejecución de 18 y 24 meses te propone buscar el dinero para ese modelo, no más, porque si no vas a estar dando mucha participación. Y si vos crees en tu negocio, estás dando mucho dinero en esa participación. Totalmente. Un punto de tu negocio a futuro debería valer un montón. No regales participación. Pero bueno, va por ahí definir inversores. Yo lo que trato es de hablar con emprendedores que hayan sido invertidos por ese tipo o por ese equipo, entender cuáles son las empresas, entender cuál es la estrategia de portafolio, si las empresas que están invertidas por ese fondo van a hacer sinergia contigo o no, y en ese modelo ver cómo encaja tu estrategia en la estrategia del fondo. Si no entendés eso, conversá, tomate un café, pero no agarres la plata. Está buenísimo, está buenísimo. Y acá, Martín, hay otra de Amauri, también interesante, que dice: ¿cuáles son los cuidados o las precauciones que debemos tomar en cuenta a la hora de expandir un negocio a mercados internacionales? Bien. Ahí es, a ver, primero la velocidad de la que requiere tu negocio, ¿no? Si vos vas a hacer 16 países en 18 meses, hay un montón de requerimientos que vas a tener que tomar. Si lo vas a hacer más lento y estás tomando oportunidades, por lo menos hacer un ensayo en crecer en el país en el que empezaste. Vos quizás estás diciendo, che, estoy en Argentina, pero estoy en las 3 principales ciudades y bueno, me falta ver cómo sería sacar la operación del país y puedo hacer una prueba yendo a un lugar un poco más alejado o a ciudades más chicas, tratando de hacer una prueba de un equipo que funcione más autónomo en tu propio país, para entender si ese ejercicio es viable. Lo segundo es, hoy no estás yendo a un país en América Latina, pero en el mundo también, y pones la bandera en el país. Estás tratando de elegir una ciudad. Traten de buscar modelos replicables. No voy a México, voy a Guadalajara. No voy a Colombia, voy a Medellín o voy a Bogotá o voy al Eje Cafetero. Y entender cuáles son las características que esa selección de puntos que vos querés conquistar pueden reunir, ¿no? Tratar de decir, che, busco un mercado específico, busco un tipo de usuario, busco un nivel de ticket promedio. El ticket, recuerden que pone el interlocutor, entonces decir, che, con este nivel de ticket debería hablar con estas personas. En ese modelo entender quiénes, si vos haces B2B, si haces B2C, cuánta gente está involucrada, cuántos stakeholders están tomando esa decisión, y hacer un poquito el mapa y entender dónde tenés mejor oportunidad y ver si vas a competir de lleno o vas a empezar más discreto en un rincón tratando de ir hacia el centro, de dominar la escena como una estrategia. Definí una estrategia. ¿Sí? Definí una estrategia, entendé cuáles son los puntos en común, entendé cómo replicar las condiciones del negocio que tenés hoy y entendé si es tu momento. Porque muchas veces tiempo y esfuerzo, como yo les decía, planifiquen 18 o 24 meses en ese nuevo modelo de inversión y entiendan si tienen el talento disponible, si tienen el dinero necesario y si le van a poder dedicar tiempo y esfuerzo extra de lo que están haciendo a abrir ese país. Cuando tengan ese plan, lo compactan,
lo recortan y hacen ese MVP o esa prueba de concepto primero y después saltan a elegir el país. Por el otro lado, es muy recomendable o mucho más barato hacer una prueba de concepto desde el país en el que estás ahora, tratando de entender si podés vender en el otro país, que abrir oficina, contratar vendedores, inscribir la empresa, sin haber probado nada, ¿sí? Hagan una POC de eso, no sé, 4 o 6 meses, 50, 60 mil dólares, y vean a cuánto les están vendiendo. Y viajen. No abran un país sin haberlo pisado antes. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Martín, che, nada, para ir cerrando un poco la charla, y te súper agradecemos ahí por el tiempo y toda la experiencia que nos compartís. Una última pregunta también, para si tenés ahí una recomendación para la gente. ¿Qué libro, autor o recurso, digamos, recomendarías que en algún momento vos hayas leído o hayas integrado y te haya gustado, para emprendedores que por ahí están empezando? A ver, ahí yo soy muy salpicado en eso, ¿viste? Como que voy buscando. Me parece que yo vengo del diseño y para mí el emprender es una actividad proyectual. Y entonces, para ser bueno en una actividad proyectual, vos tenés que tomar cosas de un montón de lados diferentes. Si sos ultra específico, es muy difícil ser emprendedor. Vas a ser un talentoso en algo específico, pero es muy difícil ser emprendedor si no podés abrirte un poco a eso. Tomen libros o experiencias que los abran a esas experiencias, que los abran a tener nuevas ideas. Hablen con gente que piensa diferente. No para ganarle en tus ideas, sino para preguntar y entender por qué piensa diferente. Tienen que tener preguntas, no tienen que tener respuestas. Si ustedes solo tienen respuestas y están encarando mal eso, en algún momento te la pegás feo. Entonces, libros que recomiendo de base, Steve Blank, 7 estados para la epifanía, o Sí, perdón, en español sí. Me está costando, pero Steve Blank es el de Customer Development en el libro, es 7 y epifanía, me falta la palabra del medio. Lean Startup, el libro de Eric Ries. Eric arrancó a escribir ese libro una vez que ya había construido su empresa, se la había pegado fuerte y tomó el curso de Steve Blank. Él tenía un blog en ese momento, lo conocimos ahí, tenemos buena relación con Eric desde ese momento del blog, de su experiencia. Hizo un libro, hizo una metodología con eso y la metodología la verdad que pegó a nivel mundial y es súper recomendable, pero ese libro léanlo entero, no lean la primera parte nada más. Me pasa que encuentro mucha gente lector de solapa de Lean Startup y entonces lo aplican por la mitad. Y lo mismo pasa con el libro del Business Model Canvas de Alexander Osterwalder. De la mitad del libro para atrás son todos casos. Lean los casos. Comparen los casos, tomen nota, agarren una empresa que ustedes conocen y hagan el caso. Porque es un mapa para entender el mundo. Vos decís, tengo 9 campos para construir un modelo de negocio, que no es lo mismo que construir un plan de negocio. Las startups buscan un modelo de negocio. Las empresas necesitan un plan de negocio para ejecutar un negocio que ya conocen. Las startups están en un mundo que no conocen. Probamos cosas nuevas. Entonces, esos 9 campos son como un marco para decantar el mundo. Es decir, bueno, agarro una compañía y la pongo en ese esquema de pensamiento y después que leyeron todo eso, olvídenselo y arranquen de cero con lo suyo. Porque digo, salieron cosas nuevas, eso ya tiene un tiempo, hay nuevos desafíos para tomar, pero si vos solo vas a hacer las metodologías o los libritos, y la verdad que te estás perdiendo de vivir. Entonces, nada, hagan el suyo. Y por último, Martín, así como bueno, vos llegaste nominado por un participante de las Novotalks,
te pasamos también un poco la posta a vos para que nomines a otra persona ahora que ya viviste el espacio, que ya le conoces un poco más. ¿Quién crees que podemos llamar que pueda aportar, sin compromiso? O sea, después nosotros tendremos que conseguirlo, pero digo, ¿a quién Qué nos difícil. recomendás ir a buscar para que la cadena emprendedora continúe? A Max Kraszewski te recomendaría. Max Kraszewski es un tipo súper interesante del origen de Internet y hoy un crack en el negocio. Es el tipo que mejor hace performance en América Latina, en Américas, te diría. Max Kraszewski es uno de los fundadores de PsicoFXP. PsicoFXP fue un foro muy importante, es el papá de Taringa, básicamente, y tenían 12 millones de usuarios únicos, como 30 palos de visitas al mes, y en un momento se fueron a hacer otro emprendimiento y le fue mal y cerraron, y en ese momento de los foros que pasaron a ser redes sociales, y entonces en ese cambio, y Max dejó ese proyecto y se armó un proyecto que se llama Minimal Art, que hace e-commerce y hace sitios minimalistas corporativos, y el pibe es crack. Nada, tiene 1000 historias para contar, es un tipo súper humilde, pero con un montón de conocimiento de la vieja escuela, y además es muy divertido. Qué bueno. Anotadísimo, agregado a LinkedIn, y me voy a encargar de escribirle seguramente esta Dale, semana sí, para sí, seguro. decirle, Martín Vivas me trajo a este chat. Sí, sí, sí. Es, Hermoso. nada, es un tipo muy divertido, con muchas anécdotas. Eh, nada, se van a... lo van a disfrutar, qué sé yo. Va por ahí. Espectacular. Bueno, Martín, nada, agradecerte de nuevo por tu tiempo, por todo lo que compartís y ojalá nos vemos pronto por Buenos Aires. Por Sí, acá. Estamos. vamos a tomar un café seguro. Che, nada, muchas gracias por el tiempo y por la invitación, y la verdad que la pasé muy bien. Sorry a los demás, hablo mucho, traté de ser lo más sintético posible, ustedes me conocen, pero digo, traté de ser lo más sintético posible y ojalá les haya servido a los que nos estaban escuchando. Abrazo No, de grande. verdad que gracias por el tiempo, Martín. Y bueno, para los que nos están escuchando por primera vez en vivo, sepan que tanto en nuestro canal de YouTube como en Spotify están los 25 capítulos anteriores. Por el que haya visto valor en este espacio, tiene ya 25 charlas de 1 hora más con emprendedores igual del mismo calibre que Martín, como para seguir nutriéndose. Así que dicho Totalmente. esto, muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de las Novo Talks. Abrazo grande. Chao, Abrazo. chicos. Abrazo, nos Gracias. vemos.